Nuevamente podemos divisar la Jiménez. En ese lugar fue donde vivieron mis abuelos paternos, mis antepasados, y por esta misma zona vivió don Juan Adrián Cuello Ramos, mi tatarabuelo. En este caso era pues el abuelo de mi abuela Matilde Cuello del Castillo. La mesa con sus vivencias. Lo importante, toda esta zona era zonas de cultivo. Primero fue una propiedad perteneciente a los dominicos de Candelaria, después fueron vendidos y comprados por los valerosos higuesteros. Arriba había una enorme lagar, se bajó y se rescató y se encuentra actualmente en la plaza de Ajoreña. También decir que hay una casa que está en ruinas que pertenecía a la antigua bodega. Todas estas zonas, estas laderas están relacionadas con la mesa. La parte alta, arriba, en la cúspide se encuentra lo que denominan el cabezo, lomo del viento, roque cocina, está más abajo en este caso. Después tenemos muchos lugares como es Matorano, Cova de los Caballeros, la parte del bucio. También se encuentra la Olla del Pino, Lomo La Fuente, Lomo Carnada, Fuentes de la Mesa, Haciendas de la Mesa. Y creo que ya he comentado Matorano también. Cada zona geográfica o lugar tenía su nombre para definir o saber el lugar de ubicación. Hoy prácticamente ya está todo abandonado, ya no se cultiva y la maleza en gran manera se ha aprovechado de toda esa tierra. Al fondo se ven los retamales, que parecen almendros florecidos, pero son retamas, porque este año ha habido un buen, dijéramos, año de mucha flor y de mucha riqueza, dijéramos, a nivel de vegetación. La barrio de la Jiménez fue el lugar donde comienza la población, no sé si antes lo comenté, junto con las cabezadas en la parte alta. Los primeros pobladores fueron la parte Covas de Chavajeche, Arahuama, en la montaña santa de los aborígenes. Este lugar se conoció antiguamente como el Valle Sagrado. El Valle Sagrado era que cuando los guanches llevaban sus sacrificios, dijéramos sus cabras, los mejores ganados floridos a la Virgen, cuando ya se introducía la cultura dominante, dijéramos la castellana, la que viene a invadirnos, pues los guanches en gran manera se hacen un poco creyentes y empiezan a ofrecer los sacrificios a la señora, a la Candelaria, a la Chasirasi. Posteriormente, pues todos esos ganados tenían que ser pastoreados en algún lugar idóneo, apropiado, y eran tantas las que pertenecían a esa orden sacerdotal, los dominicos, que tenían que ser pastoreadas en todas estas zonas, aunque Fray Alonso de Espinosa, el cronista antiguo, dice que era Aruama. Aruama es este lugar de la montaña. Después está Atózar, están muchos otros lugares con nombres diferentes, como era Archeña, como es Chirigel, como es Joncho, Chacorche, Amarnia, Las Chaflijas, Tazate, etcétera, etcétera. Pues se entiende que el ganado oscilaba o giraba en torno allí, con sus correspondientes pastores que había para que no pasaran los ganados más allá
o de las fronteras, o también por lo regular para que nadie viniese a robar o a introducir ganados extraños en esta tierra. Posteriormente viene la desamortización, primero la de Mendizábal, y después viene en el 1855 cuando la reina Isabel II también me dice la desamortización, en la cual pone en estado de venta todos los bienes del clero pertenecientes a las órdenes sacerdotales, Santiago Alcántara, Santiago Alcántara, Calatrava, etcétera, etcétera. Todas estas riquezas son distribuidas, o mejor dicho, vendidas. Y los higuesteros es cuando recompran esa tierra que por ley nos pertenecía porque había sido de nuestros antepasados. De hecho, yo poseo documentos, escrituras que acreditan lo que estoy comentando. Escrituras de recompra, vendidas por el clero. Esto era todo vendido por censos para paulatinamente irlo pagando. Pero eran tierras de muchos recursos. Claro, cuando ya se limpia la tierra, todo esto pues producía en gran manera. Ahí vemos en el fondo con esas pilares, esas columnas, se llama normalmente el canal de Araya, en la cual todavía pasa agua. Es una obra de ingeniería que lleva el agua con dirección a Santa Cruz. Mi padre fue un hombre que sintió mucho admiración, mucho aprecio, mucho más aún que yo, porque yo nací en la Hoya de la Ermita, cerca de la plaza, pero él nació en este lugar. Ahí está situada las casas, están todas compartidas, son unas casas muy antiguas. Esa casa la compró mi abuelo cuando él viajó a Cuba. Así que en Cuba pues hizo unos dineritos y un señor vendía la casa. Desgraciadamente la compró para bien, pero tuvo que librar una hipoteca porque la casa estaba hipotecada. Mi abuelo fue engañado. Tuvo que vender una acción de Chacorche, una acción de agua de Chacorche de la época, para poder librar la hipoteca. Pero siempre pudo librarla y permaneció él con todos sus hijos, que en total fueron 9, más su esposa y él, Lorenzo García Cuello. Mi padre siempre sentía una gran nostalgia por el lugar que vivió, o sea, el que le tocó nacer. Como he comentado en algunas ocasiones, es la patria, cuando es la infancia está la patria marcada, la tierra natal donde uno nace. Y mi padre fue fiel hasta su propia muerte con 93 años, recordando el lugar de La Jiménez. Eran casas pues pobres, sí, pero eran, para la época aquella, pues eran ricas. O sea, hoy podemos decir que no tiene ese gran valor, o lo tiene en sí hasta cierto grado, pero mucho más lo que envuelve el sentimiento. Esas casas pertenecieron a los ilustres, a los Rodríguez, mejor a los del Castillo, que eran militares, fueron gente que ya más o menos de alto rango para la época. Juan Dámaso del Castillo y Guadarrama y los señores del Castillo posiblemente descienden de la princesa Dácil, de Dácil Bencomo del Castillo, que esta señora, hija del Mensei de Taoro de Bencomo, se casó con el capitán de caballería Gonzalo del Castillo. Según cuentan y dicen las tradiciones, y es posible, toda esta gente vino desde los valles de la Orotava y ya se afincaron en este lindo y hermoso pueblo.